Un bendecido sábado para todos. ¿Cuántos estamos felices? Y también agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha mantenido en su cuidado. En los temas que he estado presentando últimamente, han sido temas que a mi manera de ver, a mi manera de pensar, son temas que verdaderamente considero que la iglesia lo necesita. Es muy necesario, muy fundamental para la iglesia. Sé que las profecías son muy importantes. Nos ayudan a comprender el tiempo en el cual estamos viviendo. Los fundamentos, los pilares son muy necesarios para saber dónde estamos parados. Pero también nuestros caracteres es muy necesario, porque solamente eso nos vamos a llevar al cielo. Entonces, todo eso es muy indispensable, y en esta mañana vamos a hablar de un tema que le puse por título: el remedio que cura la enfermedad. Porque Pablo y otros escritores que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, vieron la condición en la cual se encontraban los de esa época, pero también la situación que se presentaba en ese momento se presentaría al final de la historia. Vemos a través del periodo de las iglesias, a la sexta iglesia se le dijo: he aquí yo vengo pronto. Esas fueron las palabras que se les dijo. Pero a la séptima se le dijo: he aquí estoy a la puerta y te llamo, y llamo. ¿Qué pasó en ese periodo? Pero no vamos a centrarnos en eso, solamente como ilustración estoy presentando eso. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y busquemos en el libro de en el libro de Esdras. Ya leímos Zacarías, busquemos el libro de Esdras. En su capítulo 8, versículo 31 en adelante, vamos a ir leyendo un poquito rápido para abarcar el tiempo y llegar hasta el punto que queremos tocar. Esdras capítulo 8, en su versículo 31. Dice la escritura: y partimos del río de Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días, dice. Y el cuarto día, luego pesada la plata, el oro y los vasos en la casa de nuestro Dios, por mano de Meremot, hijo de Urías, sacerdote, y con Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, Noaídas, hijo de Binui, levitas. Por cuenta, por peso, y todo se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. También los hijos de los que habían sido llevados cautivos y que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo el holocausto a Jehová. Y dieron los despachos del rey a sus gobernantes y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Primeramente vemos que, en resumida la historia, vemos que Esdras vio la situación, cómo se encontraba Jerusalén. Ahora él pide ir a Jerusalén nuevamente a reedificar todo, a arreglar todas las cosas que estaban sucediendo. Ahora ellos hacen un sacrificio también en agradecimiento al cuidado que Dios les había dado en el transcurso del camino. Mucho ojo. Pero cuando Esdras llega en ese lugar, veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 9.
Acabadas estas cosas, lo que estaba sucediendo, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en esta prevaricación. Esdras llega y él se maravilla al ver lo que está sucediendo ahí. Cuando ellos ofrecen el sacrificio, ahora príncipes vienen delante de su presencia y le presentan la situación. El pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras. ¿Quiénes eran los cananeos? Ayer se leyó un poquito acerca de eso. ¿Quiénes eran los cananeos? Eran personas idólatras. Todas esas personas, todos esos pueblos eran pueblos idólatras. Pero ¿quiénes tomaron la iniciativa para que el pueblo también cometiese esa atrocidad? Los líderes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los levitas? Los líderes espirituales eran los primeros. Y noten muy bien que el versículo 2 dice eso. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Los dirigentes siendo los primeros que dieron esa iniciativa. Otra cosa muy importante: Dios siempre ha pedido que su pueblo sea un pueblo peculiar. Dios siempre quiere que su pueblo sea un pueblo distinguido, que tenga las verdades a la altura como Dios quiere tenerlo. Porque Dios les dio un consejo, les dio una advertencia más que nada. En el tiempo de Moisés le dio esa instrucción de qué debían hacer ellos cuando tomaran posesión de esos territorios. Vamos a ver en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, quiero invitarlos allá rápidamente. En su capítulo 20, versículo 23, 24 y 25. Noten muy bien la instrucción que Dios les dio. Dice la Escritura: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Que no andaran en los caminos, mucho menos que anduvieran en las prácticas de todas esas naciones. Versículo 24: pero a vosotros os digo, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¿Qué hizo Dios? Nos apartó a su pueblo en ese momento, para que fuera un pueblo distinto, que fuera un pueblo santo. Volvamos al libro de Esdras, como Esdras nuevamente lo presenta. En ese mismo capítulo, el versículo 2. La simiente o el pueblo santo se ha mezclado. Una de las más grandes apostasías que se ha presentado a lo largo de la historia. Miren cómo lo dice Patriarcas
y Profetas y Reyes, perdón. Profetas y Reyes. Vamos a esperar un poquitito. ¿Cómo lo presenta? Acá está. Dice, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Muy curioso cómo Esdras, viendo la situación, él aclara, él afirma que la mayor y la más grande apostasía es por haberse enredado con las naciones paganas. Y en la actualidad sucede lo mismo. Pero no solamente es a causa de las relaciones paganas, con las relaciones que tengamos con las demás personas. Otra cosa también era eso, las uniones que se tenían. Pero un punto crucial es lo siguiente. Él había visto que si hubiesen obedecido a la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. Primeramente, Dios les dio instrucciones. Lo que ellos hicieron fue menospreciar la voz de Dios, desobedecer la palabra de Dios, porque la situación como estaba cuando Esdras llegó era terrible. Los que tenían más oprimían a los que tenían menos. Con los diezmos habían retenido los diezmos. Los mandamientos, la gente no entendía los mandamientos. No entendían acerca del culto, de la adoración, la injusticia que se llevaba a cabo en ese lugar. La ciudad estaba siendo reconstruida, pero los muros aún no se habían construido. Entonces, miren lo que sigue diciendo. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. ¿Con qué propósito Dios le dio su palabra? Le dio la instrucción. Para salvaguardarlos, para protegerlos. Y eso que Dios les dio como protección, ellos lo rechazaron. Sigue diciendo, pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal, y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. ¿Estaban agradecidos? No estaban agradecidos. Eran ingratos. A pesar de que Jerusalén, ¿cuántas veces ya había sido sitiada? ¿Se acuerdan del estudio de Daniel? Cuando estudiábamos el libro de Daniel, ¿cuántas veces fueron sitiados ellos? 1, 2 y 3. 3 veces que habían sido llevados cautivos y estuvieron cautivos en Babilonia. Pero aún así no habían aprendido la lección. Aún así eran testarudos. Aún así eran rebeldes. Aún así eran malagradecidos, ingratos. Porque ahora, vean, Dios les estaba concediendo otra oportunidad. Porque ya nuevamente Jerusalén iba a ser reconstruida.
Miren lo que sigue diciendo acá. La actitud que Esdras tomó. Versículo 3 y 4. Cuando oí esto, dice él, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio. Y continúa diciendo, patriarcas y profetas, desde los días de nuestros padres, continúo suplicando hasta este día que estamos en gran culpa. Por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio y a robo, a confusión de rostro como hoy día. Y ahora, como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que quedase un remanente libre. Para cada tiempo, Dios también va a preservar un remanente. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios va a dejar un remanente. Un remanente fiel. Un remanente humilde. Un remanente que esté dispuesto a oír la voz de Dios y que sigan al Cordero por donde quiera que va. Sigue diciendo, y para darnos hasta acá en lugar de su santuario, a fin de alumbrar a nuestros ojos. Esdras, voy a adelantarme un poquito con esto para llegar al punto clave. Esdras presenta la situación como estaban, cómo habían manejado su situación ellos. Después, ahora quiero que pasemos al libro de Nehemías. Dos personajes que fueron muy contemporáneos lo que sucedió en esa época. Esdras lloraba por eso, por esa situación en la que se encontraban. Después se acercaron a él los que comprendían las palabras. Mucha atención, los que comprendían las palabras. Porque en esa época también que habían sido llevados cautivos, ¿cuánto tiempo? A ver si recuerdan, ¿cuánto tiempo habían estado cautivos en Babilonia? 70 años. Ok. Muchos habían aprendido el lenguaje que se hablaba en Babilonia. Se habían acostumbrado, volvieron allá y muchos ahora no entendían. Pero aquí viene el inicio, la reforma, reavivar. Lo primero que hicieron ellos, ¿saben qué fue? Romper con las relaciones ilícitas. Sacaron todo. Las mujeres que tenían, todo. Se separaron de ellas. Fue un gran inicio para comenzar la reforma. Ahora, nosotros en este tiempo que vivimos, cuando vemos que la crisis es mucho más grande, ¿qué debemos hacer? ¿Qué relaciones tenemos con el mundo? Ya en escuela sabática ya dijeron muchas cosas. ¿Qué relaciones tenemos con el mundo? Es cierto de que debemos dar el mensaje a las personas, pero también muchas veces nos equivocamos en ese concepto de que vamos a dar el mensaje a las personas, que tenemos que conversar, tenemos que amistarnos con las personas, pero cuidado, también hay otro extremo, que muchas veces pensamos que nuestra actitud va a favorecer a la otra persona. Pero sin embargo, si usted le da una pequeña cabida a la actitud que toma la otra persona,
Ya no lo que usted quería enseñar a la otra persona va a tener la otra persona, sino usted va a tener la actitud que la otra persona. Eso lo dice bien claro el espíritu de profecía. No nos engañemos con eso. Dar el mensaje es dar el mensaje, pero cuidado con las relaciones. Cuidado cómo convivimos con esas personas. Cuidado si le damos una cabida. Ok, entonces en ese momento fue uno de los principios muy importantes para que se iniciase la reforma. Luego vino lo siguiente, Nehemías capítulo 8, versículo 1 y 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Aunque déjeme decirle que también para ese entonces se habían hecho copias de la ley que estaba escrito en piedras. Por eso muchos lo tenían como libros, la cual Jehová había dado a Israel. Y él y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Gloria a Dios. Porque en ese momento aquellos entendidos comprendieron la pecaminosidad de su pecado, y al escuchar lo que la ley decía, vamos a ver los pasos que tomaron esto para que todo esto pudiera funcionar, para que todo esto pudiera marchar en esa misma dirección. Otro de los pasos que se dio para que se realizara la reforma en los días de Esdras fue la comprensión de la santa ley de Dios. Por eso ellos, los que no comprendían la ley de Dios, sus oídos estaban atentos a la ley de Dios. Y cuando escucharon la ley de Dios, comprendieron muchas cosas y se ratificó nuevamente la ley de Dios. El siguiente paso que llevó la reforma en los días de Esdras fue lo siguiente, Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿En qué? En ayuno, ayunaron. ¿Cuántas veces ayunamos nosotros? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, a mí me da mucha hambre. El ayuno no consiste para ponernos pruebas a nuestro propio cuerpo, sino para un mejoramiento en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Jesús dijo que había muchas cosas que no salían sino solamente con ¿qué? Con oración y ayuno. Debemos aprender eso. Sigue diciendo, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron su pecado. Cuando ellos comprendieron la ley de Dios, vieron la pecaminosidad de su pecado, ahora ellos vienen y confiesan, se arrepienten y vienen y confiesan su pecado. Todo esto lo estoy dejando en la historia porque quiero tocar la realidad un poquito más adelante, ver la situación del pueblo de Dios en esta etapa final de la historia. ¿Cómo estamos verdaderamente? ¿Y qué necesitamos para poder marchar en esa misma dirección en la cual fueron dirigidos Esdras, Nehemías y los que realizaron la reforma de ese entonces? Sigue diciendo, y las iniquidades de sus padres
Y puestos de pie en su lugar, nuevamente leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados. ¿Y qué más hicieron? Adoraron a Jehová su Dios. ¿Ven esos pasos que ellos llevaron? Aunque también déjenme decirle que en ese momento había personas que no eran ni convertidas. Y ese punto lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a ver otro paso más que tuvieron ellos en ese instante. Versículos 5 y 8. Versículos 5 hasta el 8 dice: y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste ¿a quién? Cuando ellos estaban pronunciando estas palabras, ellos se estaban acordando del pacto que Dios hizo con Abraham. Y más adelante dice que ellos ratificaron su pacto y dijeron ahora que lo que Dios dijera, ellos iban a cumplirlo. Ahora hicieron compromiso con Dios. Y es lo que a muchos de nosotros nos falta: compromiso con la obra de Dios. Vamos a ir avanzando, quiero ir avanzando un poquito más. Entonces, aquí dice un enlistado de todo lo que se hizo para que la reforma pudiese funcionar bien. Hubo una reforma en el carácter civil y administrativo, ya que había mucha injusticia. Hubo corrección de injusticias sociales, el reparto de la fe, porque ahora se hablaba mucho de la ley de Dios, que las demás personas entendieran. También se renovaron las fiestas en ese entonces. Y otro de los puntos muy importantes, también se renovó la observancia del sábado. Y las relaciones mixtas. Entonces el culto se volvió a renovar nuevamente. La divosidad, o sea, los diezmos, volvieron nuevamente. La ley y las relaciones mixtas. En todo eso se encerró la reforma que se llevó en ese momento. Pero lo que yo quiero no es que solamente nos quedemos en la historia, sino que comprendamos ese hecho de lo que sucedió precisamente allí, en qué nos ayuda a nosotros, en qué nos beneficia a nosotros, cuál es el objetivo del tema. Miren este párrafo de Profetas y Reyes. Tal fue el comienzo de una reforma admirable. Los esfuerzos de Nehemías por restablecer el culto del verdadero Dios habían sido coronados de éxito. Ahora todos estuvieron dispuestos, y lo que ellos realizaron para renovar todo eso tuvo éxito. Pero la actitud que tomaron ellos para que eso pudiera funcionar, mientras el pueblo fuese fiel al juramento que había prestado, mientras obedeciese a la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa derramando sobre él copiosas bendiciones. Y es precisamente la primera cita con respecto a la situación de nosotros, a la necesidad que hay hoy en día. Lo mismo que Dios les estaba diciendo a ellos, que si ellos se mantenían en su palabra, que si ellos obedecían lo que Dios estaba diciendo, ¿qué iba a hacer Dios con ellos? Sigue diciendo: este relato contiene lecciones de fe y aliento para los que están convencidos de pecado y abrumados por el sentido de su indignidad.
la Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que regresó al Señor. ¿Vieron muy bien? Ellos ahora comprendían, se indignaron de su situación. Cuando ellos leen la ley de Dios, ellos se indignaron. Ellos entendieron todo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros no comprendemos, a pesar de que hablamos mucho de eso, pero no comprendemos en verdad qué tan sagrado es la ley de Dios. Si ustedes leen en la Biblia de estudio, en todos los versículos que habla acerca de la ley de Dios, ustedes ven cómo en esos comentarios, cómo dice, cómo Dios mismo honra su misma ley. Y nosotros, seres inferiores, ¿qué hacemos con ello? Tenemos que aprender. Es que en nosotros necesitamos, podría decirle, necesitamos cosas que no tenemos. Decimos que lo tenemos, pero nos hace falta tenerlo. ¿Por qué? Porque si no lo demostráramos con los frutos, si no lo demostráramos con los hechos, ahí veríamos verdaderamente si tenemos lo que decimos tener. Y lo voy a tocar un poquito más adelante, no quiero adelantarme. Sigue diciendo el párrafo en Profetas y Reyes, página 493. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo plenamente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo. Mucho ojo. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo. ¿Estará el Espíritu Santo en nuestro medio? ¿Estará el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Estará el Espíritu Santo en nuestros hogares? ¿Hemos recibido al Espíritu Santo? Miren lo que sigue diciendo. Ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresores, pero no el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que perdona. Y aquí viene la siguiente cita. Donde quiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las santas escrituras. Mucho ojo con eso. Donde quiera que pasaba Esdras, donde quiera que actuaba, revivía el espíritu, revivía el estudio de las escrituras. Vuelvo a tocar esto. Siempre me gusta recordarlo. ¿Cuántos estudiamos? ¿Cuánto nos tomamos el tiempo de meditar en lo que estudiamos? ¿Cuánto nos esforzamos por cumplirlo, por hacerlo? Porque quizás nos gusta leer, pero no nos gusta hacer. Ese es un problema muy grande. Sigue diciendo, se designaban maestros para que instruyesen al pueblo. Se exaltaba y se honraba la ley del Señor. Se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que predecían la llegada del Mesías y infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes. El estudio de las Escrituras. Porque cuando más estudiamos, ¿qué aprendemos? O cuanto más cerca nos sentimos del Señor, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos capaces? ¿Verdad que no? ¿Cómo es que aquel joven rico cuando llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Que Jesús le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y él dijo, ¿quién era Jesús? ¿Sabía lo que él pensaba? Sí. Y aquel joven llegó y él dijo, todo esto
Lo he hecho desde mi juventud. ¿Pero qué le hacía falta? ¿Quién estaba frente a él? Le hacía falta amar a Cristo. Nosotros podemos tener letra, cierto. Podemos tener estudios, cierto. Podemos entender las profecías, cierto. Pero todo eso desprovisto de Cristo, ¿qué significa? ¿Qué validez tiene? Nada. Miren lo que sigue diciendo acá. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová, a su práctica, pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso a través de los siglos. La historia de su vida dedica consagración, inspiró a muchos a la determinación de buscar y de practicar esa misma ley. Si se dan cuenta, Esdras no solamente era un lector. Esdras no solamente le decía al pueblo, hagan esto. No. Así como Esdras les decía, así como Esdras los instruía, también él lo practicaba. ¿Sí? Miren qué otra cosa. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía era impulsado por un amor profundo hacia las almas. ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? ¿Tenemos amor a nosotros mismos? Muchas personas no se aman a sí mismos. ¿Cuánto amor sentimos por las almas que están allá afuera? Saben, es muy valioso entender eso. Porque Esdras comprendió perfectamente la validez de la ley de Dios. Y comprendió lo importante que es amar a Dios por medio de su ley. Pero también comprendió cuán importante amar al prójimo. Y por eso Esdras, Nehemías, cuando realizaron esa obra, ellos lo hicieron con motivos elevados y santos. Y en todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas. Eso los motivó a ellos a llevar esa gran obra, a jalar en esa misma dirección. Miren lo que sigue diciendo. La compasión que ellos tenían, la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntariamente o por ignorancia. Sabían sobrellevar a sus hermanos, lo mismo que dice Mateo, lo mismo que decía Pablo, que hay que aprender a sobrellevar a los débiles con amor. Fuese voluntariamente, incluso miren, aunque usted sabía qué significaba eso, pero si usted lo hacía, ellos sabían sobrellevarlo. Sigue diciendo, no lo digo yo. No lo digo yo. Ya está escrito ahí. ¿Sí? No quiero que se moleste conmigo. Ya está escrito ahí. Sigue diciendo, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. ¿Con qué actitud? Cristo dio una buena enseñanza. Pablo aprendió de esa enseñanza. Esdras, Nehemías practicaron eso. Y por eso la reforma que ellos realizaron en sus días tuvo éxito. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos. Y eso es muy cierto. Hay que ser firmes en la verdad que Dios nos ha dado. Pero miren lo que sigue diciendo. Y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras deben enseñar a los transgresores el camino de la vida,
al inculcarle los principios en que se funda toda buena acción. ¿Qué se debe enseñar? Los principios de la vida. Es que tú no entiendes. Enséñale cómo va a entender. Es que tú no lo haces. Hazlo también para que lo haga. Para que los dos marchemos en esa misma dirección. Si yo le digo hazlo y tú no lo haces, estamos en desacuerdo. Miren, esto está allí mismo en Profetas y Reyes, página 459. Ya vimos, hemos analizado la historia de Esdras, Nehemías, la reforma que se llevó en ese momento y qué tanto éxito tuvo esa reforma. Pero también la actitud con que ellos llevaron esa reforma. Aprendieron a sobrellevar a sus hermanos. Y todo eso tuvo éxito. Se apartaron de todo lo malo y ellos aprendieron a amar a sus hermanos. Profetas y Reyes, página 460, párrafo 1. La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudian ni se obedecen las Escrituras. Ya no estamos hablando de Esdras ahora. Ya no estamos hablando de Nehemías ahora. Ahora estamos hablando de nosotros, de la actualidad. ¿Por qué hay tanta iniquidad? ¿Por qué prevalece tanta iniquidad en la iglesia? Eso pregunten, eso mediten ustedes mismos y díganselo a Dios. Pónganse a cuentas con Dios. Es porque en cierta medida, dice, no se estudia ni se obedece en las Escrituras. ¿Qué significa la Biblia para nosotros? ¿Qué valor tiene la Biblia en tu vida? ¿Qué valor tiene la Biblia en tu hogar? ¿Es un libro cualquiera? ¿Es un libro para instrucción moral solamente lo que te beneficia en este mundo? ¿O es la guía que te muestra el camino a la salvación? Sigue diciendo, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres ciegan para la carne y de la carne ciegan corrupción. En el deseo de todas las gentes, en el capítulo anterior de la crisis en Galilea, el capítulo anterior, se leyó un párrafo que fue muy impresionante, no sé si lo recuerdan. Que Jesús, sus milagros y todo lo que hacía, lo hacía por medio de ¿qué? De su palabra. Ahora, cuando Él se iba, los discípulos iban a quedar solos. Pero ¿con cuál iba a ser la fuente de poder para ellos? La misma cita decía, su palabra iba a ser la fuente de poder para ellos. La Biblia es nuestra fuente de poder. Si lo estudiamos, si cumplimos lo que ahí está escrito, pero si no. Sigue diciendo, al poner a un lado la Biblia, se ha abandonado la ley de Dios. La doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de obedecer a los preceptos divinos ha reducido la fuerza de la obligación moral. Cuando usted comienza a descuidarse en cuanto al estudio de las Escrituras, cada vez más se minimiza la fe. Y peor todavía, si nos gustan ver cosas que a nuestra carne le gustan. Y peor todavía, descuidamos el estudio de la Biblia y nos enfocamos en el teléfono. ¿Qué espiritualidad vamos a tener así? Miren lo que sigue diciendo. Y abierto las compuertas la iniquidad que inunda el mundo,
la perversidad, la disipación y la corrupción lo están arrasando como un diluvio abrumador. Si usted se descuida del estudio de las Escrituras, como consecuencia del estudio de las Escrituras, sucede todo eso. La perversidad, la disipación, la corrupción, y todo eso viene arrasando como un diluvio. Y después surge lo siguiente: por donde quiera se ven envidias, malas sospechas, hipocresía, enajenamiento, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados. De un día para otro, cuando usted se da cuenta, ya está comiendo carne. De un día para otro, cuando usted se da cuenta, está en una fiesta. De un día para otro, cuando usted se da cuenta, está bailando. Y usted se pregunta: ay, Señor, ¿por qué no puedo vencer todo este mal? Y a veces usted dice: ay, Señor, dame fuerza para vencer todo esto. El Señor ahí está dispuesto. El problema es uno mismo. Que uno mismo, en lugar de resistir al enemigo, uno le parece que le da la bienvenida. Miren lo que sigue diciendo. Todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas que debiera formar el fundamento y el esqueleto de la vida social se asemeja a una masa tambaleante a punto de caer en ruinas. Todo por el descuido de las Escrituras. Otro paso muy importante. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo. Como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos. En este huracán que venía, ¿qué hicieron para prepararse? Fueron a los supermercados, compraron lo necesario. En la crisis que se avecina, en esa gran batalla espiritual, ¿dónde vamos a encontrar nuestra preparación? ¿Por qué digo esto? Miren lo que pasa. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una relación imaginaria. Nos imaginamos que somos buenos, ¿verdad? De palabras y formas que mantenga a la verdad en el atrio exterior. Dios pide, aquí viene, la medicina que cura la enfermedad. Dios pide un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué es necesario eso? Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. En los sermones que se predican hoy día, los oyentes no pueden decir, Lucas 24:32 dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús les hablaba, ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones? Y ahora la mensajera hoy día dice que en todos los sermones que se predican, no sé, ¿el pueblo no siente eso? Son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón, y a aquellos a quienes se habló de tradiciones y teorías máximas, oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. Voy avanzando.
Y aquí es donde quiero profundizar mucho más. Evento de los últimos días, página 194. Deben producirse un reavivamiento y una reforma. Bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Y aquí viene el significado de lo que significa reavivamiento. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Pero para revivir algo, es necesario que ya esté allí. Pero ¿cómo revive algo que no está, que no existe? No puede hacerlo porque no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, que se sienten convencidos, pero no están convertidos. Y Dios pide que se haga un reavivamiento y una reforma. El reavivamiento para renovar la vida espiritual. Pero si no está convertido, ¿qué va a renovar? Si no hay nada. Un avivamiento de las facultades de la mente, del corazón, nuestras formas de pensar, nuestras maneras de pensar, y una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué tan muertos estamos espiritualmente? Y viene lo siguiente: la reforma significa una reorganización en cambio de ideas y teorías, la forma como estemos funcionando, cómo nos manejamos. ¿Saben? Y con esto, en el libro Primeros Escritos viene un contexto muy maravilloso sobre esto, sobre la reforma. En el capítulo que se titula El orden evangélico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comenzó el orden evangélico, antes habían muchas disensiones, muchas peleas dentro de los discípulos. Muchos creían, pero no estaban convertidos. Cuando llega el momento y se le da la orden, todas esas disensiones y contiendas que habían fueron desapareciéndose. Porque en primera le dieron la bienvenida al Espíritu Santo en sus vidas. Segundo, todas esas disensiones se fueron desapareciendo y todos jalaron el carro a esa misma dirección. ¿Sí? Todos se apoyaban en la predicación del Evangelio. Se sumaban cada día más para que el Evangelio fuese difundido. Si es necesario hacer una reforma para que la iglesia, el pueblo, marche en esa misma dirección, hay que hacerlo. Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Si no, vamos a seguir errando en el blanco. ¿Sí? Sigue diciendo, en hábitos y prácticas. Es algo que ya hemos mantenido. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben funcionarse. Muy necesario, muy indispensable, pero mucho ojo. No puede reproducirse un reavivamiento mientras que no haya una reforma. Y no puede producirse una reforma mientras que no haya un reavivamiento. Porque un reavivamiento sin reforma tiende a convertirse en emocionalismo y mucho sentimentalismo.
Después vamos a ver a toda la iglesia bailando aquí con música. Por amor a Dios. Y una reforma sin reavivamiento tiende a convertirse en legalismo y en fanatismo. Y así no avanzamos. Voy a leer esta última cita que está en el libro Mensajes Selectos. Es bien grande, es bien extenso, pero voy a tratar de ir resumiendo las partes más interesantes porque ya el tiempo se fue rápidamente. La mayor está en Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo, exhortaciones a lograr un reavivamiento. La gran necesidad de la iglesia, dice el párrafo, la mayor y más urgente de todas las necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Qué cosa? Procurarlo debiera ser ¿qué? ¿Lo estamos haciendo? Hay otra cita, no la recuerdo exactamente ahorita en qué libro, pero hay otra cita que dice que todos aquellos que no hayan realizado el reavivamiento y la reforma en sus vidas no están preparados para soportar la gran crisis que se avecina. No están preparados. Porque miren qué sigue diciendo acá. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlo. Por amor a Dios. ¿Qué estamos haciendo entonces? Dios quiere darlo, pero ¿quién no está listo? Nosotros mismos. Si en esta situación como estamos, Dios nos diera el Espíritu Santo en estos momentos, ¿lo recibiríamos? No le daríamos ni la bienvenida. El libro de Juan, cuando habla acerca de las características del Espíritu Santo en el capítulo 14, en el capítulo 16, que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería a todo el mundo de pecado. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros de nuestra condición? ¿Y qué tan convencidos estamos de que hemos de salir de esa situación? ¿Estamos convencidos? ¿O nos hemos quedado estancados ahí? Porque esa es la idea que muchos tienen hoy día. Y voy a ser claro con decir esto. A mucha gente hoy en día dice, no, espérate mejor. Cuando venga la lluvia tardía, yo en ese momento voy a estar listo. Por amor a Dios, ¿de dónde trajeron eso? Es cierto que cuando venga el Espíritu Santo, la lluvia tardía nos va a fortalecer más, pero para predicar el mensaje del tercer ángel con más poder todavía. Así que no espere el momento que llegue la lluvia tardía. El momento es hoy, ahora, porque si lo deja para después será demasiado tarde. Sigue diciendo, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Aquí viene lo siguiente, lo mismo que sucedió en los días de Esdras, lo que necesitamos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, ¿quién le gusta humillarse? El arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Qué necesitamos entonces? Lo mismo que sucedió en los días de Esdras. Cuando ellos entendieron la ley de Dios, ellos se presentaron, ayunaron y confesaron su pecado. Se sintieron convencidos y se arrepintieron. Se sintieron convertidos. ¿Qué tan convertidos estamos? Porque note muy bien lo que producirá específicamente el reavivamiento. Si muchas veces no nos gusta ni orar. Sí, es verdad. Muchas veces nos da pereza doblegar nuestras rodillas.
A veces hacemos una oración que yo no sé ni qué decimos. Una oración a vuelo de pájaro. Dios bendíceme y ayúdame en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Es cierto que no debemos, el mismo espíritu de profecía dice que no debemos hacerlo tan largos, pero tampoco que lo hagamos. Que en lugar de edificar a la iglesia, dice ese hermano, con mala gana lo hizo. Entonces, todo eso debemos aprenderlo. Se supone que estamos en la escuela de Cristo. Estamos aprendiendo del divino Maestro. Jesús cuando oraba, ¿cuánto tiempo oraba? ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? Si los discípulos no pudieron ni orar con Él, porque se quedaron dormidos. ¿A quién le gusta humillarse? Ahí es cuando se toca el orgullo. ¿A quién le gusta rebajarse? ¿A quién le gusta reconocer que se ha equivocado? ¿A quién le gusta decir, me equivoqué, lo reconozco? Pero la palabra de Dios y Dios por medio de su Espíritu Santo me va a ayudar a poder corregir eso. ¿A quién le gusta? Y todo esto ayudará a que pueda producirse un reavivamiento y una reforma. Porque con humillarnos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo no solamente a tener paciencia, sino también a escuchar, a oír. Como decía Pablo, escuchadlo todo, retened lo bueno y lo malo, deséchalo. Porque así es como se aprende. Hay muchas cosas, dije el espíritu de profecía, como también decía acá, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar. Hay muchas cosas que en este camino del cristianismo, en esta vida de seguir con Jesús, muchas cosas que nos han inculcado, muchas cosas que quizás nosotros creemos que es así, tenemos que desaprenderlo para volver a aprender que Cristo nos enseñe. Voy a seguir avanzando un poquito más con respecto a todo esto. Dice acá, levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos que clamen a voz en cuello, que no se detengan, que alcen su voz como trompeta, anuncien al pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Debe captarse la atención de la gente, a menos que pueda hacerse eso, es inútil. Debe levantarse todo esfuerzo, aunque noten muy bien esto, a menos que se pueda hacer esto, es inútil. Todo esfuerzo, aunque descendiera un ángel del cielo y les hablara sus palabras, no les serían más provecho que si estuviera hablando al frío oído de los muertos. Incluso con esa actitud que se presenta hoy en día, viniera un ángel a hablar sus palabras, dice acá. Aún así dice acá que fuera como si estuviese hablando a un cadáver muerto. Voy a ir avanzando rapidito. Les dejo de invitación para que lean este capítulo 18. Y acá dice, en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho, dice ella. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio. También esto es obra. Satanás está atento. Cuando más el pueblo trata de hacer reavivamientos y reformas, Satanás mucho más va a atacar. ¿Se acuerdan con los reavivamientos? También eso es demasiado amplio. En una sola presentación no se puede.
Pero quiero resumir esto. Cuando Nehemías y Esdras estaban realizando eso, vinieron los samaritanos y les echaron miedo y ellos pararon la obra. Mucho cuidado, Satanás también tiene instrumentos para desviar la obra de Dios. Sigue diciendo, así que es una lucha constante. Debido a un cristianismo medio muerto, ¿continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad? No. Por la gracia de Dios seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Los miembros han dependido de las declaraciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que los fueron concedidos han menguado a ser muy débiles. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Solamente eso, lean ese capítulo, no lo voy a leer todo. En resumidas cuentas, cuando en la iglesia se produzca un reavivamiento, se produzca una reforma, pasarán la misma experiencia que pasaron cuando vino el Pentecostés. Y eso lo dice ahí mismo en ese capítulo. Sentirán esa misma influencia. Se sentirán impelidos a dar el mensaje para rescatar a las almas. Habrá ese sentimiento, ese sentir de que la palabra de Dios no se hablará por palabras, sino por los hechos que hagan. Y si todos trabajásemos de esa manera, qué bonito sería la preparación, porque el mensaje se difundiría muy pronto y Cristo vendría muy pronto. Pero aprendamos de Cristo. Aprendamos que si aún el orgullo habita en nuestros corazones, despojémonos de eso. Si somos egoístas, despojémonos de eso. Porque todo eso, aunque se ve como que si fuera solamente, como que si no fuese tan malo, pero es el pecado aún más grande, ¿sí? Es el pecado más grande que nos ha mantenido lejos de Dios también. Por eso pidamos a Dios que Él nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir, porque solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solamente aquel que cuando oiga la voz de Dios no endurezca su corazón. Solamente aquel que esté anhelante, sediento de la palabra de Dios, solamente esa persona será, como dijo Esdras, Dios por su amor y su gracia ha dejado un pequeño remanente libre. Porque a pesar de todas las circunstancias, se mantendrá fiel a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a concluir con una oración. Invito a todos los que podamos ir de rodillas y pedir la dirección de Dios. Bondadoso nuestro Dios y Padre celestial que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque has permitido oír tu palabra. Oh Padre, por favor que esas palabras lleven el sello de tu aprobación y lleven el sello del Espíritu Santo, para que en nuestros corazones, en nuestras vidas, no sean palabras muertas, porque no soy yo quien hablo, sino eres tú a través de mí. Que estas palabras no hayan hablado a esqueletos muertos, sino a personas vivas, sedientas y anhelantes de poder cumplir tu palabra. Oh Padre, por favor permite, clamamos por tu gracia, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Hay cosas que quizá en nuestro esfuerzo humano tratamos, pero solos no podemos. Y está más que comprobado. Por eso venimos
ante tu presencia para que tú nos socorras. Que ayudes a llevar nuestras cargas y pon tus cargas sobre nosotros para que aprendamos como tú, para que sigamos tu ejemplo y para que en un momento podamos decir: glorifícate en nuestras vidas. Por favor, oh Padre, sobre todas las cosas, danos la fe, danos el valor. Y si en alguno de tus hijos que estamos aquí presentes no siente la necesidad de estudiar tu palabra, o siente que tu palabra es solamente como un vil libro, abre sus ojos, quita ese velo de sus ojos y que vea que allí está el camino a la salvación. Y que en nosotros también pueda cada día renacer ese anhelo de conocer cada día más de tu palabra, y que eso vivifique cada día nuestra fe y nuestra vida espiritual. En estos momentos también bendice los alimentos que se han de ingerir a continuación, que tú puedas bendecirlo y que a través de todo ello podamos sacar lecciones de vida y de vida espiritual. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Queremos levantarnos con la seguridad que nos has escuchado y que tu justicia cada día se vea en nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.